Doy las gracias por estar con nosotros vía telefónica a Francisco González, presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, muchísimas gracias por contestarnos hoy temprano. Muy buenos días, Juan Carlos. Con mucho gusto. Saludos a tu público. De verdad tenía muchas ganas de platicar contigo desde la semana pasada porque hubo un evento muy importante de la industria automotriz. Ustedes estuvieron platicando, estuvieron haciendo convocatoria y lanzaron dos comunicados muy interesantes hacia el cierre de la semana que me parecen que son puntuales y que atacan situaciones que van al corazón de una de las industrias más importantes para nuestro país, que es esto del sector automotriz, el sector de autopartes. Uno es para promover que haya cuestiones de profesionistas enfocados en la electromovilidad y el otro es la profesionalización del aftermarket. ¿Por qué no nos platicas un poco más al respecto? Con mucho gusto. Lo que tuvimos en un primer enfoque fue lo que le llamamos el derecho a reparar. De esta forma tendrías la posibilidad de llevar tu vehículo no nada más a la agencia donde lo compraste, sino a un taller. Esto ya ocurre en varias partes del mundo y son talleres obviamente que están certificados, profesionalizados con el equipo adecuado y te puede llegar la pieza realmente correcta y no alguna pieza que encuentres en cualquier lado y que te dure muy poco tiempo. Esto requiere tres pasos muy importantes. El primero es que tengas la identificación del número del vehículo, se llama el VIN. De esta forma está ligada toda pieza del vehículo a tu carro. Entonces ya sabes qué le puedes cambiar y qué pieza es. El segundo es que esté muy bien preparado y se estén certificados los talleres, los mecánicos, y el tercero es tener el equipo adecuado con un adecuado financiamiento. Ese fue el primer comunicado. Y ¿sabes algo? Me parece, creo que, digo, creo que podríamos hablar todo un programa completo al respecto de esto, porque va de la mano con algo que ha sucedido en otras industrias. Por ejemplo, fue muy sonado lo que sucedió en el sector tecnológico cuando Apple, por ejemplo, le obligaron a decirle, los usuarios tienen el derecho a reparar donde ellos quieran sus aparatos en la Unión Europea. Y eso derivó a ciertos cambios dentro de la manera de cómo gestionaba Apple sus cambios de partes. Después, existe todo este movimiento en el sector financiero y en otras partes que dicen el usuario es la principal o el principal personaje que tiene la posibilidad de tener derechos sobre sus datos. Y entonces los datos hoy en día se está buscando que sea el usuario propietario nuevamente de ellos y que no solamente sean algunas instituciones. Esta parte dentro del sector automotriz es muy importante. Porque en muchas ocasiones, sobre todo en México, la decisión de compra de un auto puede ser en algunas ocasiones la primera si la familia renta, pero si no, después de comprar una casa es la segunda decisión más importante que se hace en cuestiones de inversión. ¿Por qué? Porque es el vehículo que los lleva a otras partes, es lo que los ayuda a moverse. Y cuando llega a haber una parte que se estropea, pues se convierte en un problema grande para todos. Y entonces el hecho de darle la posibilidad de, oye, tú eres el dueño de tu auto, el dueño último del auto, y tienes derechos sobre él, y darle las opciones de poderlo reparar donde ellos más o crean más conveniente, pues es algo que como que estaba ahí, que se tenía que tomar, pero que pues ahora me da mucho gusto que la discusión esté llevando a ciertos puntos importantes. Justo lo explicaste perfecto, Juan Carlos. Puedes llevar tu coche donde quieras y no pierdes la garantía y se mantiene un nivel adecuado del vehículo con una reducción de las posibilidades de tener accidentes, fallas y demás. Y ahora creo que vale la pena entonces platicar. Viene un proceso con respecto a cómo son, por ejemplo, porque gran parte de las cuestiones ahorita es un taller de mecánico, muchas veces pues puede o no puede estar siendo o cumpliendo con todos los reglamentos. Entonces, ¿cuál es este proceso en el cual se está buscando que los talleres pues entren dentro de una cadena? Va a haber una especie de registro donde van a estar dándose de alta, uno en el SAT, dos con las distintas automotrices. Va a haber algunos que trabajen distinto o de manera directa con algunas marcas. ¿Cómo es que se está planteando todo esto? Justo lo que estamos revisando, lo estamos haciendo no nada más en México, en otros países más. En algunos, por ejemplo, en Canadá van más adelantados que nosotros, pero Europa ni se diga lo avanzado que van y hay muchas formas y caminos para llegar a ello. La idea, a final de cuentas, primero es legislar y dejar claro de que pues todos tenemos el derecho de reparar donde querramos.
Completamente de acuerdo en esto y justo quisiera que nos contaras, dices que Canadá, pero ¿hay algún lugar en el mundo en donde actualmente haya una como un ejemplo del cual podamos tomar las prácticas correctas y cómo, o que sea una historia de éxito, perdón, donde ya todo este sistema de talleres mecánicos o todo el sistema alrededor de, pues no solamente llevarlo a una agencia oficial, un vehículo, pues esté funcionando? Claro que sí. Podemos tomar casos como Colombia, podemos tomar casos también muy avanzados como Chile, pero el más claro es Europa. Podemos tomar Alemania. Tú llegas a tu mecánico, con tu mecánico, que por lo general son pues garajes muy pequeños de una o dos personas que te atienden, y ellos pueden tener el lector del chip, de los chips, de la base de información que tiene el automóvil y saben que le duele. Hoy en día no tienen esa posibilidad de hacerlo. Entonces llegas con el mecánico, lee lo que tiene que cambiar y dice, necesito cambiar tales piezas de acuerdo a tu VIN, a tu número de identificación vehicular, y tengo que cambiar esta lista de piezas. Pero la lista de piezas ya es claro de que también la puede comprar hasta por internet. Entonces te das el presupuesto y en ese momento con la computadora, con el VIN, puede definir que lo tiene la refacción en un día y posiblemente en 3 días te pueda regresar el carro o en 2 días, pero todo esto ya lo hace con este lector de lo que necesita el vehículo ligado al BIN. Entonces no hay forma de que pues, para que salga rápido o más barato te ponga una pieza. Eso también te garantiza que el vehículo usado cuando se vende tenga esta garantía extendida, entre comillas, porque siempre fueron utilizadas las refacciones de acuerdo a lo que te pedía el vehículo y no a lo que se le ocurría al mecánico. Claro, no es no es la ocurrencia de, no, es que le cambio la chafaldrana por la espiroqueta, ¿no? Ent- Así Entonces, es. sí, no, y que es muy importante, no, creo que todos tenemos la historia de, es que iba en la carretera y me estropeó y me ofrecieron ponerme tal cosa, ¿no? Pero bueno, Sí. el punto es, creo que vale la pena entonces también platicar un poco acerca, ¿cómo fue o de dónde surge esta iniciativa o dónde surge? ¿Fue el sector privado el que dice, oye, necesitamos hacerlo? ¿O fue parte de la autoridad donde dice, oigan, en México necesitamos implementar esto? Dices que hay otros países de Latinoamérica, entonces es un grupo de países los que lo están implementando en conjunto, pero ¿cómo es que se están compartiendo estas prácticas? Por favor, danos un poquito más de contexto. Con mucho gusto. Bueno, pues fueron primero los países europeos que empezaron a definir en el sector de electrónica, de que pues si comprabas en el país A, no te podían, se rompía tu garantía si lo arreglabas en el país B. Y obviamente cuando tienes movilidad y demás, empezaron a surgir estas dudas de por qué no voy a poder mantener mi equipo, mi garantía, mi forma de trabajar en otro lado. Eso fue el primer rubro. El segundo, obviamente, fue la parte de tecnología, donde las piezas ya pues están identificadas a un vehículo con su número. Entonces, estas dos tendencias de más libertad y de poder hacerlo cuando yo pueda fue muy importante, pero se sumó y lo que consolidó este cambio fue la parte de la educación y la formación de los mecánicos. Todo este movimiento se llama en el mundo Right to Repair y no hay nadie que lo encabece, pero lo estamos conformando 16 asociaciones de distintos países que va desde el caso de Canadá que mencionaba, de Argentina, de Brasil, de Australia, de México, etcétera. La lista es importante porque estamos tomando mejores prácticas de otros que van o más adelantados y ayudando a los que van un poco más retrasados. Entonces se está tratando pues de evitar errores, digo, de que evitemos tropiezos y errores, pues estando todos con más información y más adecuados. La siguiente reunión la tendremos en el mes de noviembre de todas estas asociaciones para ver cómo vamos. Son muchas virtuales, ¿no? Pero el Claro. punto es, formalmente nos reunimos para ver en qué nos podemos echar la mano. Pues Francisco, de verdad me parece muy interesante y ojo, tenemos que platicar también de otra circunstancia. Entonces te pido que por favor te mantengas con nosotros porque tenemos que ir a un corte aquí en Imagen Empresarial. Y pues está con nosotros y le agradezco que se haya mantenido a lo largo del corte a Francisco González, presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Gracias por mantenerte con nosotros, Francisco.
Con mucho gusto, Juan Carlos, aquí estamos. Y bueno, a raíz también de este evento, también publicaron otro comunicado donde hablan acerca del modelo educativo industrial para enfrentar el reto de la electromovilidad, algo que todo el mundo platica, todo el mundo dice, pero pues y creo que ha habido promesas al respecto de sí, es que vamos a fabricar más por acá, es que tenemos que hablar acerca de microprocesadores. No, no todo el sector de microprocesadores está relacionado con la electromovilidad, pero sí una gran parte. Pero uno dice, bueno, ¿y la infraestructura? ¿Y las personas? ¿Y cómo es que se va a hacer? Entonces, que se dé este primer paso creo que vale mucho la pena. Es cierto, y pues considerando que el factor más importante de competitividad que tiene México es el talento mexicano, pues tenemos que mantenerlo pues bien listo y bien preparado para pues continuar en esta competencia que es mundial de ser los mejores y poder seguir produciendo, atrayendo inversión y demás. Y obviamente mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Y en ese sentido, tuvimos la oportunidad de por primera vez tener un consejo educativo para la transformación productiva y la innovación que encabeza la Secretaría de Educación Pública junto con la Secretaría de Economía. Convencimos a las asociaciones hermanas y tuvimos un evento durante la 27ª Expo INAPES Automecánica, que es la más grande de Latinoamérica de mercado de repuestos. Y en este marco, pues pudimos tener unas mesas para poder discutir, revisar y analizar varias cosas. Y esta parte de varias cosas se refiere inclusive, por ejemplo, a que la Secretaría de Economía presentó de 11 estados la revisión curricular de muchas de las áreas de preparación. Hablemos, sí, claramente de que pues todas estas áreas tienen mucho que ver el concepto de lo que es media superior y superior. O sea, no nos quedamos nada más en un nivel, sino tratarlo de hacer todo cruzando las distintas posibilidades de estudio y con la industria terminal, con la mía y la ANPACT, la de ligeros y pesados, y obviamente la de autopartes. Me parece extremadamente importante. Ahora, ¿qué, ¿cuál ha sido la recepción? Porque también, insisto, hay, aquí esto sí hay una colaboración con las autoridades. ¿Cómo es que se planean implementar estas, pues no sé, van a ser distintos niveles de estudio, van a trabajar de la mano con universidades, van a trabajar de la mano con, a lo mejor, un nivel un poco más abajo, que sean las escuelas como técnicas las que lo empiecen a aplicar? Cuéntanos, ¿ha habido ya una hoja de ruta al respecto de cómo va a empezar a implementarse todo esto? Justo es lo que estuvimos trabajando en estas mesas, el mapa de ruta para poder trabajar con las universidades. Estuvieron muchas universidades presentes, tuvimos la fortuna también de muchos tecnológicos de distintos niveles que estuvieran presentes para poder hacer esta transformación de lo que vamos a requerir en el futuro. No nada más lo que estamos buscando ahora, que ya hay muchos planes desactualizados, sino lo que va a venir en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Pues decimos electromovilidad así de rápido, pero también viene conectividad, vienen los automóviles autónomos, viene una cantidad de desarrollo de software. En 2035, el 35% del valor de un vehículo va a ser software, va a ser la autoparte más importante. Y hoy en día tenemos que, precisamente, hablabas de semiconductores, empujar y transformar para que los jóvenes primero les interese y después que aprendan lo adecuado para que ganen bien. Que ganen bien. Claro. Ahora, Francisco, quisiera cambiar un poquito de tema porque creo que ya que te tengo en la línea, no puedo dejar de preguntarte al respecto de cómo han visto ustedes la situación arancelaria de manera reciente. Ya, si no me equivoco, habías platicado aquí con Rodrigo hace unas semanas al respecto de lo que se había visto con relación al acero y el aluminio, pero también hubo anuncios recientes del cobre. ¿Esto afecta un poco a la industria nacional de autopartes? ¿Cuál es en general una especie de corolario que nos puedas hablar, un corolario arancelario, por así llamarlo, ¿no? Suena como documento importante, un libro. El corolario arancelario de la industria nacional de autopartes. Con mucho gusto, la actualización, como siempre hacemos el comentario, a las 6:50, porque puede pasar cualquier cosa con lo que diga Trump, le salga un comunicado y demás. Al día de hoy tenemos también la parte de cobre, o sea, ya tenemos acero, aluminio y cobre, y estos tres son vitales para la producción de un automóvil. Entonces, pues estos tres tienen este impacto de que el coche va a costar más en Estados Unidos. Está claro en este momento que quien está absorbiendo este diferencial por unos meses pueden ser
La, la- Creo que se está cortando un poco. Francisco, vamos a intentar las recuperar la comunicación porque se está cortando un poco sí, empresas terminales estamos. pueden ser las que te arman el vehículo. Ya, Vamos a recuperar la comunicación con Francisco porque Francisco González, presidente de la INA, porque ahí se cayó la llamada que teníamos con él. Importante, ahí nos mencionaba al respecto de al reporte a las 6:50 de la mañana del día de hoy, lunes 21 de julio, antes de que se dé algún otro anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es que sí iban a costar más los automóviles dentro de la Unión Americana. A raíz de los anuncios de aranceles, se estaba sumando el cobre. Ya no alcanzamos a escuchar exactamente cuál iba a ser el efecto que iba a tener y que nos mencionara algunas cifras al respecto que de lo que ellos hayan tenido calculado ya de cuánto más puede ser lo que afecte a el auto. Sin embargo, pues bueno, se han manejado desde hace tiempo que los aranceles que se vayan imponiendo o pues en realidad solamente van a afectar al consumidor dentro de los Estados Unidos. Y ahí importa mucho la retórica que se ha dado por parte del gobierno de Donald Trump, porque ellos evitan mencionarlo, ¿no? Al final ellos lo ven como una especie de impuesto que se va a pagar y que va a llenar las arcas del gobierno de la Unión Americana. Y en parte tiene razón. Pero al final del día, pues esos productos que llegan de nuestro país a los Estados Unidos, pues llegan para venderse allá. Y entonces las personas que van a resentir también ese costo extra, pues van a ser los consumidores. Eso es la base, eso es el one-on-one que se tiene que explicar siempre que se habla acerca de aranceles. Pero Francisco, te estábamos perdiendo y justo nos estabas diciendo, va a costar más el auto dentro de los Estados Unidos a raíz de estos aranceles. Por favor, ¿nos podrías repetir el comentario porque no te alcanzamos a escuchar? por supuesto, este que va a costar más, es claro de que el que lo va a tener que pagar a final de cuentas es alguien que esté en la cadena productiva. Y el pagar más, pues es el punto claro de que el mayor pago va a salir por el usuario, uno, o por la parte de la empresa que está armando el vehículo. Hoy en día, al ser todavía corto plazo y estar ajustando los aranceles, la mayoría de las empresas están tomando el sobrecosto ellos en sus costos. Habían tenido márgenes superiores y se podía llevar a cabo de esa forma. Y, Entonces ah, se tenía más fácil. no, no, no. Y ahora, en total, ¿sabemos o tenemos algún estimado de cuánto más se encarece el auto a raíz de los distintos aranceles que se han mencionado? Depende del auto, pero en principio se está estimando que puede ser entre un 10 y un 18%. ¿Qué falta y qué tenemos que aplicar? Que hay una serie de ingredientes en esta mezcla de aranceles bien complicado, porque depende si cumple con el TEMEC, entonces los primeros aranceles que nos pusieron del 25 y ahora aumentaron al 30 no aplican, quedamos exentos si hacemos las cosas como TEMEC. Pero si metemos la parte del acero, aluminio y cobre, hay que ponerle un enfoque distinto para poder determinar el valor. Entonces, sin tener el cálculo específico y claro, CBP, que es la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, pues es la que nos califica pieza por pieza. Entonces, haciendo esta suma, podemos quedar que por lo menos $3,000 más por vehículo y estimamos que en muchos modelos puede ser $25,000 en los vehículos. Es una cifra importante. Ahora, me quedan solamente un par de minutos de programa, pero no quisiera irme sin preguntarte. El día de ayer, Howard Lutnick precisamente hablaba acerca de que Donald Trump va a querer renegociar el TEMEC hacia el siguiente año. No, en nuestro país había expectativas de comenzar con el proceso de revisión por parte de Marcelo Ebrard dentro de un par de meses. Obviamente, se sabe que no se llega a una renegociación, una revisión completa sin que antes haya mesas de trabajo, pero ustedes desde la INA, ¿hay algún tema que quieran poner sobre la mesa, que quieran decir esto tiene que revisarse en favor de México? Sí, tenemos varios, pues te voy a comentar 3 puntos. Uno, lo que viene siendo el software. Tenemos que dejar claro que software y conectividad van de la mano y es el futuro y tenemos que incluirlo de alguna forma para que lo que hagamos en México no pague impuestos en Estados Unidos, esté libre de aranceles. El segundo rubro muy importante viene siendo
uno que tiene de mecanismo de respuesta rápida, que es cuando alguna denuncia de gobierno o de entidad de terceros de que no se cumplen con las condiciones sindicales en una empresa. Solo afecta a México. Queremos hacerlo también, que podamos dejar claro que hay afectaciones que podemos señalar a Estados Unidos y Canadá. Hoy en día no está así. Y un tercer paquete que tenemos que revisar para ver la conveniencia es el panel que ganamos y que no se ha aplicado. El panel que ganamos Canadá y México en contra de Estados Unidos. Entonces son básicamente estos tres temas, pero son muchos más y mucho más detalle. Justo el día de mañana tenemos una reunión en el cuarto de junto para actualizarlos. No, pues por favor, estaremos con mucho gusto escuchando lo que nos tengas que decir al respecto en próximas entrevistas. Como siempre, tienen los micrófonos abiertos aquí, la INA, la Industria Nacional de Autopartes, para platicar al respecto de lo que suceda con este importante sector para la economía nacional. Francisco González, presidente de la INA, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Imagen Empresarial. Muchas gracias, Juan Carlos. Que estés muy bien.